tenemos que hablar, por supuesto, de nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero que transforma tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo y haz crecer tu empresa en prestamipe.com. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida. Con Cambio Seguro, ingresa desde su web o aplicativo y obtén un descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Y estamos en este momento con el doctor Poma. El doctor Jesús Poma es el abogado del chofer que condujo a Dina Boluarte al sur de Lima. Vamos a ir en un instante. Calma en el switcher, no sé qué está pasando acá, pero vamos a ir un instante con eso. El chofer que condujo, Ricardo Montalvo, a Dina Boluarte al sur de Lima, el famoso 24 de febrero. Gracias, doctor Jesús Poma, por estar con nosotros. Rosa María, gracias por la invitación. Y bueno, vamos a ir por partes, porque esta es una historia sumamente enredada y el testimonio de su patrocinado es central. Usted nos ha contado, al público en general, que su patrocinado le ha dicho que él condujo a la señora Boluarte al condominio Míconos el día 24 de febrero pasado. ¿Es así? Así es, efectivamente, esa es la versión que nosotros hemos dado ante el Ministerio Público cuando nos han citado hace más de 2 semanas ya. ¿Cómo explica entonces que el presidente de la Junta de Propietarios del condominio diga que no tienen registro del ingreso del auto, que ningún guachimán lo vio, que ningún vecino la vio, que ningún vecino vio entrar una caravana o 2 vehículos, como después los observamos en el grifo Primax? ¿Cómo explica su patrocinado? Me imagino que se lo ha preguntado, esa diferencia en los testimonios. Creo que ya esa es labor del Ministerio Público y de la Comisión de Fiscalización, ingresar y armar una estrategia de investigación para poder corroborar. Nosotros hemos solicitado al fiscal que no solamente se base en la versión del chofer, hay que tener en cuenta también que el chofer no estaba solo, tenía a la sombra, que es un efectivo policial también que está más ligado inclusive a la presidenta, estaba otro vehículo más seguidor y toda una comitiva, que aproximadamente son 20 efectivos policiales. Exactamente. Por lo tanto, todos tienen la que señora llegar. presidenta, según su patrocinado, ingresa al condominio. Llegan al condominio Míconos, ingresan con el vehículo hasta un domicilio. ¿Se acuerda qué número de domicilio es? No recuerda, por el tiempo que son más de 8 meses ya que han transcurrido, no recuerda la numeración del... Muy bien, pero si se hace una inspección ocular, si se le lleva al sitio, ¿podría reconocer el lugar donde la dejó? Nosotros hemos requerido al fiscal, le hemos dicho, como parte de la estrategia, tampoco le vamos a decir qué cosas hacer, ¿no? Pero claro, conversando, le digo, lo mínimo que pueden hacer ustedes es una reconstrucción de los hechos con toda la comitiva que ha ido hasta el punto A, al punto B y al punto C, en el cual la dejan a la señora presidenta y después ellos se retiran. Repasemos los hechos. Lo que dice el chofer es que salen de Lima, sale el automóvil de Palacio de Gobierno, pasa por el domicilio de la señora presidenta, la recoge, se dirigen al sur y en el kilómetro 107 doblan y entran a la playa Míconos. Así es. La deja. Se retira al grifo. Así es. Ahí espera. Esperan. Y se le da la orden de que regrese, que vaya a dormir a la comisaría de Asia. Así es. O sea, la señora presidenta no se retira. Luego se le llama y se le indica que tiene que regresar a Lima vacío. Al día siguiente. Al día siguiente. Así es. Esa es la versión de su... Esa es la versión y hay que tener en cuenta también que la comunicación no es directa con el conductor, con mi cliente, sino hay un tema de subordinación y hay un jefe de escolta, claro, que es el que coordina directamente con la señora presidenta y él asume toda la responsabilidad por las órdenes que pueda dar. Ok, el chofer recibió sus órdenes. Así es. Cuádrese usted acá. Así es. Se quedó todo el día ahí, ¿verdad? Se quedó a descansar en su vehículo a exteriores de la comisaría de Asia, hasta el día siguiente que relevó. En la noche se va a la comisaría de Asia. Así es, en horas de la noche. Muy bien. Entonces, el vehículo de la presidenta sí estuvo en la comisaría de Asia, que eso es el Rosario La Capilla. Así es. Muy bien. El señor chofer manifiesta que además de la presidenta, ¿iba alguna otra persona acompañándola en el vehículo? Ninguna. Solamente la llevaron a la señora presidenta. O sea, la escolta a la presidenta, que tiene que estar con ella a la sombra, sí, y la presidenta. Así es. Ninguna persona particular. Ninguna particular. Él no vio a nadie. Él no vio a una tercera persona. Pero esto no es consistente con el relato de los demás, ¿sabe? Sí, justamente por eso nosotros hemos pedido que no solamente es Montalvo, es una comitiva de más de 20 efectivos.
Claro. Y todos tienen que corroborar lo que ha dicho él. Y además hay otro chofer de la otra unidad, ¿verdad? Así es, el chofer que del día siguiente del relevo, que es el que sale de Lima con un nuevo cofre y una nueva comitiva que son de 8 a 10 vehículos. No, perdón. Cuando el cofre está ubicado en el grifo Primax, Sí. al lado hay una camioneta Así del es. Ministerio del Interior que también tiene un chofer. Claro, es parte de la comitiva. Ya, esos dos se van a dormir juntos a la comisaría de Asia. Así es, descansan en la comisaría de Asia. Los y dos choferes. choferes con todo su personal. Con otro personal también. Otro personal. Esas camionetas no andan con 2 efectivos, andan entre 4 a 5 efectivos, que son los de seguridad de Estado. Ok, entonces todo este personal duerme en la comisaría de Así es. Asia hasta el día siguiente. Así es. Ok. ¿Quién se queda con la presidenta en el condominio Mykonos? La presidenta se queda sola. Eso es imposible. Es legal, es correcto. No, perdón. Es legal en el sentido que la presidenta cuando ingresa a su casa, de verdad, no tiene por qué ingresar con la sombra al lado. Al lado, de hecho. Pero normalmente, la señora presidenta, cuando duerme en un domicilio que no es el suyo, la seguridad se queda afuera. Porque para eso seguridad no la mandan a 10 kilómetros de distancia. Justamente nosotros lo que hemos señalado es que la función que ha cumplido mi cliente y todo el personal de seguridad de Estado se haya enmarcada en los reglamentos que tiene la propia Él policía. tenía que cumplir sus órdenes. No estoy culpándolo a él. No se trata de órdenes, se trata de cumplir la legislación interna policial. Hay 2, Decreto Supremo 005 y Directiva 007. Esa directiva explica así expresamente que la dignataria, el protegido, tiene esa potestad de solicitar la reducción verbal de su seguridad. Sí, por supuesto. Y por lo tanto dispone... Mire, si fuera un ministro, ningún problema. El ministro dice, chicos, váyanse a dormir, yo estoy en mi casa, aquí no me va a pasar nada. Pero normalmente tiene una persona de seguridad afuera. Lo que sucede es de que la presidenta es la que dispone de ese tema. Ahora, lo dispone no a mi cliente, sino lo dispone al jefe de escolta, quien debe explicar también, decir cuáles fueron las órdenes expresas de la presidenta. ¿Por qué la presidenta dice, no quiero tener a nadie a mi alrededor? Tendrá que explicarlo. Entre las 11 de la mañana... Mediodía aproximadamente y el día siguiente. No quería tener a nadie a su alrededor. Ella tendrá que explicarlo. Por supuesto, y no lo ha explicado y no quiere explicarlo. Debería. Ahora, también es extraño en todo este movimiento los antecedentes de su patrocinado. Sí. El señor está imputado, yo siempre lo he dicho, de repente es inocente, no digo que no, pero está imputado como integrante de un escuadrón de la muerte. No es la persona, digamos, con el perfil más correcto para ser el chofer personal de la Presidenta de la República, ¿no? Creo que todos sabemos que hay un tema de presunción de inocencia y además hay que tomar en cuenta que regularmente el personal del SWAT, porque son personal especializado, mi cliente es una persona muy preparada en ese aspecto. Estoy segura que sí. Tiene ese tipo de problemas, porque sus intervenciones no son comunes a los demás policías, son intervenciones en las cuales van ellos directamente a abatir al delincuente o en su defecto ellos pueden fallecer. Entonces, no es el primer policía de SWAT que tiene ese tipo de problemas. Sin embargo, son más de 50, por si acaso. Sin embargo, ese no ha sido un problema para el gobierno. El problema ha sido que usted aparezca. Cuando usted aparece y dice sí la dejó en el condominio, inmediatamente lo sacan de la posición. Sí. Porque dicen que ahora ha sido identificado. Y como ha sido identificado, ya no puede estar en esa posición. Cuando hace un mes que lo tenemos identificado. Así es. ¿Por qué cree que lo han removido? La legislación policial señala claramente que únicamente se puede remover a un efectivo policial con una resolución directoral de recursos humanos. No ha existido. No ha existido. No ha existido. Y punto 2, la legislación que le comenté, la directiva 007, señala que el dignatario, en este caso la presidenta, si se encuentra disconforme con el servicio que brinda uno de estos policías, tiene que requerirlo por escrito, debidamente fundamentado y justificado para exigir la remoción. En este caso a nosotros no nos han notificado ni la resolución directoral ni tampoco el pedido expreso de la presidenta. Evidentemente hay una pérdida de confianza razonable, ¿no? Eso se entiende. Pero tiene que ser justificada y documentada primordialmente. ¿Su patrocinado va a ir a la Comisión de Fiscalización o no le han dado permiso? Nosotros hemos tenido toda la intención de ir, hemos solicitado el permiso, pero la Comandancia General no ha respondido en ese sentido. No ha respondido ni que sí ni que no. No ha respondido ni que sí ni que no. Silencio absoluto. Lo que sucede es que ellos tienen que tramitar todo un procedimiento y al final emitir una disposición de comando. Es un documento interno por el cual dice, ¿sabes qué, Montalvo? Pero no puede demorarse tantos días, ¿no? Debería ser un poco ágil, célere, tomando en cuenta la Comandancia General, evidentemente,
tiene que rendirle cuentas al ministro Santibáñez. Y el ministro de la presidenta. Y el ministro de la presidenta. Es una cadena. Con lo cual, lo más probable es que no le den permiso nunca. Podría darse la razón. Nosotros tenemos toda la intención, pero si no hay un permiso, nosotros tenemos que cuidar como defensa que no vaya a cautelarse quizás después algún procedimiento disciplinario, un procedimiento en el Foro Militar Policial, porque se fue a declarar sin autorización. ¿Tiene su patrocinado conocimiento de que la presidenta, al bajarse del vehículo, se haya subido a otro vehículo? No. Después que él la deja en el condominio Míconos, en ese domicilio, él se retira y él no tiene más contacto. No tiene conocimiento. Así es. ¿Está seguro que es el condominio Míconos? Seguro, al 100%. ¿Ha podido identificar la puerta? Él ha podido identificar, conforme a lo que ha señalado en el Ministerio Público, que es el condominio Míconos. Porque le digo, es muy extraño que el presidente de la Junta de Propietarios, que no tiene nada que ver en este asunto, además que no conoce a su patrocinado, diga, acá no estuvo. De hecho que sí, por eso yo siempre insisto. De repente era otro condominio. Hay que corroborar la versión de Montalvo con los demás, porque no solamente es una declaración. No, por supuesto. Entonces, 20 personas creo que no van a coincidir en un caso de decir es Míconos o fue otro condominio o fue en el punto A o el punto B. Entonces, todos tienen que aclarar. Claro, pero si fue otro, porque son bien parecidos, ¿saben? ¿No? Son como 8. Claro, sí, son. Las puertas son muy parecidas, uno se puede confundir. De repente es otro. Nosotros. Pero, claro, ninguna otra junta de propietarios de Zarapampa ha dicho estuvo acá, por si acaso. Tampoco creo que. Nadie lo ha dicho. Entonces, eso es lo raro. Créame, la historia de su patrocinado es inconsistente con la declaración del presidente de la Junta de Propietarios. Y al ser inconsistente, usted es abogado, usted sabe que no se le va a dar valor. No necesariamente inconsistente. El fiscal tendrá que asumir, como le digo, que declaren todos. Es más, le dije al fiscal en ese día, ¿no? ¿Quién estaba de servicio? El vigilante exactamente, y cuál era el protocolo que tenían. Es un condominio privado. No, yo lo sé. No tienen un sistema de seguridad, por ejemplo, como el de la policía, que puedan registrar todo. No, por supuesto, pero les digo... Tranquilamente puede ingresar un vehículo y no ser registrada la persona de ingreso. El vehículo de la Presidenta de la República con una escolta es bien aparatoso. No, de hecho... Bien aparatoso. Y un condominio de 60 casas, mire, la van a ver de todas maneras. Es una conmoción. Más un sábado de verano. Sí, si yo le dijera un martes de invierno, no hay nadie. Pero un sábado, 24 de febrero, en pleno verano, que no veas el ingreso de una comitiva presidencial con más de 20 personas acompañándola, es imposible. Hay que tomar en cuenta un punto, y a veces que ese tema quizás no lo hemos explicado bien o no nos hemos dejado entender. Cuando ingresan a Míconos, ingresa solamente la presidenta en el cofre y un vehículo más. ¿Por qué? Porque en el kilómetro 108 la presidenta solicita que se baje el perfil, que en términos de seguridad de Estado se reduzca la comitiva al más mínimo, que es cofre y uno más. Entonces la otra comitiva se queda. No ingresa una comitiva completa, porque obviamente si es una comitiva estamos hablando de 10 vehículos con toda la bulla. Es como ver a un elefante pasar y no verlo, pero no. De hecho que sí, incluso tienen los es vehículos. Un carro bien reconocible, un Lexus negro. Ahora, hay esos carros en la zona. Es un carro blindado. Me parece que no es blindado. No es blindado. Me parece que no es blindado. No le puedo creer. Mire, el chofer imputado por asesinato. El carro no es blindado y encima no tiene GPS. Estamos en el Perú. Yo no sé quién le ve la seguridad a la presidenta, pero el enemigo le ve la seguridad. Debería mejorarse. Pero es que es impresionante. Usted me está diciendo que el carro no es blindado. Debe investigarse a fondo ese tema, porque nosotros cuando hemos declarado siempre nos ha cuestionado ese tema, pero no depende de nosotros directamente. No, evidentemente. Es una división Pero nos estamos enterando. O sea, a mí lo que me hace gracia toda esa historia, discúlpenme porque nos tenemos que reír, si no nos echamos a llorar, es que la presidenta alega todo el tiempo que no nos puede decir nada por su seguridad. Y por su seguridad, su carro no es blindado, su carro no tiene GPS. El chofer está imputado por pertenecer a un escuadrón de la muerte y la dejan sola. Hay que coordinar, me parece, en ese sentido, un tema más claro por parte del gobierno, en el sentido de dar una declaración veraz, porque en algún momento dijeron sí, al día siguiente dijeron no, y al día siguiente volvieron a decir sí. Ahora, había una diferencia en el kilometraje. Sí. ¿Recuerda usted? Porque es el 107 ida y vuelta. Claro, no teníamos todavía el recorrido hacia el Rosario y de regreso hacia el kilómetro 107 de nuevo. Así es.
¿Cómo justifican los kilómetros que faltan? Hay que tener en cuenta que el desplazamiento no fue directamente desde el Palacio de Gobierno hasta el domicilio de la presidenta y posteriormente al kilómetro 108, sino se hicieron recorridos previos. ¿Por qué? Porque van al domicilio de la presidenta, posteriormente van al Colegio Melitón Carvajal. Ese día se desarrollaban las elecciones del Colegio de Abogados de Lima. La presidenta es abogada y votó. Entonces, luego ellos retornan a la presidenta a su domicilio y ya después se retiran. Después ella se cambia y sale. Y sale, claro. Kilómetro 108, después ellos retornan al Grifo, después hacen su recorrido y vuelven a la comisaría. Es todo un recorrido. Todo se ha narrado con lujo de detalles en el Ministerio Público. Ok, y ustedes en ese recorrido pueden justificar el kilometraje que se exhibe al día siguiente. Justificado. Se lo pregunto porque se dijo en algún momento que el cofre había ido hacia Pisco. Está totalmente descartado. Totalmente descartado con documentos. Muy bien. Y su patrocinado le ha dicho que en ningún momento, ya me lo dijo, pero hay que repetirlo, se subió al carro Vladimir Cerrón. Es la primera pregunta que le hice. Lógico. Cuando me contó. Usted lo dijo que ya dijo que no. ¿Dónde está Cerrón? Claro. ¿O dónde lo dejaste? Pero él ha asegurado desde un inicio, y su relato lo ha señalado en el Ministerio Público, que un tercero no ha subido al cofre netamente ni a la maletera, ni a ninguna parte. Ni a la maletera, ni a ninguna parte del cofre o de la seguridad. O sea, su patrocinado asegura que la dejó dentro del contenedor. Dentro. Porque otra teoría es que la dejaron fuera y ella caminó. No. En la declaración nosotros hemos dado ante el Ministerio Público, hemos sido específicos hasta el punto del... Esto lo está manejando, como usted sabe, un fiscal supremo. Sí, claro. Y le han pedido la inspección ocular. Nosotros hemos solicitado todos los tipos de diligencias que se tengan que hacer, inclusive la reconstrucción de los hechos, que es lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Es lo correcto, porque al final tiene que llegarse a la verdad. Pero ya depende de él si adopta esa estrategia o adopta otra estrategia. Al final el fiscal es su trabajo. Todo esto es un misterio, doctor. Un misterio, un enredo también, como decía Yo usted. entiendo que usted tiene que defender el mejor interés de su patrocinado, porque para eso lo ha contratado. De hecho. Pero la verdad es que sigue siendo un misterio. ¿Qué pasó ahí? Un misterio que puede ser desenredado con la propia versión de la presidenta. Mire, y el día en que su patrocinado vaya al condominio y diga, en esta casa la dejé, van a comenzar a saberse mucho más cosas. Porque esa casa tiene un propietario o un inquilino, y eso está registrado en la Junta de Propietarios. Y no solamente él, sino también la sombra, el vehículo que estaba no, por supuesto. Es un cúmulo de declaraciones que tienen que coincidir, porque mal haríamos que Montalvo dice A y la sombra dice B, no, si ellos estaban en el mismo vehículo. Entonces, si la presidenta dijera, me fui a almorzar con mi prima y me quedé a dormir, fin del misterio. Pero el misterio es mucho más complejo, ¿sabe por qué? Porque el peaje de Chilca señala que al día siguiente no pasó ninguna comitiva. Sí he visto esa noticia. Ya será la otra comitiva que tendrá que explicar. Eso ya es el colmo, el misterio, porque regresó volando. Cómo llegó o por qué no fue registrada de alguna manera. La otra comitiva, la que supuestamente la recoge, sale del 25. Sale el 25 de Lima, eso es lo que han dicho, es lo que han manifestado, Palacio de Gobierno lo ha manifestado, pero no hay registro en el peaje de Chilca. Tiene que explicar ese personal, que son igual 20 efectivos, tendrán que decir cuál fue su ruta. Bien raro, ¿no? De hecho, qué raro. Bien raro, pero porque evadir el peaje de Chilca es bien difícil. ¿Y por qué creerías? No habría razón. No habría razón para evadirlo. Claro. Pero tendrán que explicarlo ellos. Tendrán que explicarlo ellos. Sí. Muy bien, doctor, le agradecemos mucho. Gracias por la entrevista, Rosa María. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos tenemos que despedir en esta cámara ahora sí, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en PrestaMipe, tu aliado financiero, para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú?